Bueno, chicos, esta clase va a comenzar así con las preguntas porque la clase pasada pues se hizo una introducción del tema. Vamos a ver si todavía qué tanto recuerdan de la clase pasada que vimos, ¿va? Vamos a intentar resolver las preguntas. La pregunta número uno me dice, causas que originaron el imperialismo. ¿Por qué estas potencias se pelearon por estos territorios? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Por qué razón se pelearon? ¿Qué les importaba? ¿No? Querían desarrollar las colonias, o sea, eran bien buena gente, iban a promover la religión y la cultura, buscaban mercados y materias primas o facilitar la migración de mano de obra. Exactamente, súper fácil, ¿no? Buscar mercados y materias primas, eso es lo que les importaba, o sea, no era para ayudar a la gente, nada, 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 era para conseguir materia prima y mercados para vender sus productos, ¿verdad? Excelente. Luego la 2 dice, se le da el nombre de imperialismo al fenómeno de expansión del capitalismo ocurrido en el último tercio del siglo XIX, conquista y colonización europea del siglo XVI, dominación señorial en la Rusia zarista o restauración de las monarquías absolutas y la intolerancia religiosa. ¿Cuál será la definición? Muy bien, Dianita, ¿cómo estás, Dianita? Aquí saludando, Dianita. Muy bien, exactamente, muy bien, Jenny, muy bien, Chispita. Es la expansión del capitalismo ocurrido en ok, excelente, del último tercio del siglo XIX, ¿verdad? Tiene que ser siglo XIX cuando hablamos de imperialismo, cuando las potencias se van a repartir África, ¿verdad? Y van a competir. Exactamente. Luego dice, ¿cómo se llamó la competencia por los recursos y lugares estratégicos encabezada por las principales potencias del siglo XIX? Pues como dice la unidad, ¿no? El tema se llama igual. Conservadurismo, totalitarismo, imperialismo o globalización. Exactamente. Si habla de competencia, habla de imperialismo, ¿no? Si habla de expansionismo del capitalismo, habla de imperialismo. ¿A qué se refiere cuando un país gobierna más allá de sus fronteras? ¿Cómo le podrían llamar ustedes? Eso se llama socialismo, se llama nacionalismo, se llama imperialismo, se llama absolutismo. Exactamente, sería imperialismo, ¿verdad? Muy bien. Miren, si se acuerdan, excelente. Obtención de materias primas, expansionismo e intervención de capitales son características del, obvio, ya sabemos la respuesta, ¿verdad? No importa. Pero acuérdense que en su examen no las van a ver por unidad, las van a ver todas así. O sea, sí vienen por unidad, pero no te van a decir, ay, esta es la unidad del imperialismo, ¿va? No te lo van a decir. Pero tú con las palabras claves, materia prima, expansionismo, capital, sabes que es imperialismo, siglo XIX, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Circunstancias económicas y políticas que impulsaron a Alemania, Japón y Estados Unidos como potencias internacionales. ¿Por qué estas eran potencias? ¿Qué características tenían que las hacían independientes, que las hacían potencias, ¿no? Vamos a analizar. Bueno, me espero, leanlas y ustedes me dan la respuesta, ¿no? Surgir de imperios y colonias de Inglaterra, Francia y Rusia, tener un gobierno y una economía dependiente, contar con un gobierno independiente, ser países independientes, está bien, está como bien rebuscada, ¿no? Pero fíjense, vamos a ver. Me dicen que la B, vamos a analizarla. ¿Eran independientes Alemania, Japón y Estados Unidos? Sí, porque no eran de ningún otro imperio, ¿verdad? Eran solitas, ellas solitas. Su economía, ¿cómo era? Sólida, pues había dinero, ¿no? Y aparte son expansionistas, eso lo vamos a ver en las guerras, cómo van a, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver ese expansionismo militar, ¿no? Con Alemania desde la primera, pero con las tres en la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver ese expansionismo, ¿verdad? Básicamente. Luego, fíjense, vamos con las 7. Dice, la expansión colonial europea del siglo XIX fue justificada por, ¿cuál fue la justificación? El pretexto para ir a estas tierras, ¿no? O sea, una cosa es la razón real, que es materias primas y mercados, pero ¿cuál fue el argumento que le dieron a la reina? Y le dijeron, vamos a ir, en ese momento que algunos eran imperios, vamos a ir a conquistar. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a ir a hacer? Ah, pues vamos a civilizar, ¿no? Esa fue la justificación, el pretexto. Luego dice, propósito del imperialismo a finales del siglo XIX. ¿Qué buscaban estas potencias, no? Carbón, aumentar sus territorios, fíjense, ayuda humanitaria, ayuda incondicional, pues no, no, ¿verdad? Está muy altruista, ¿no? Pues no. Exactamente, es la expansión, ¿verdad? Muy bien que se acuerdan de su clase, ¿verdad? Se nota que ponen atención muy bien. En el siglo XIX, ¿qué se buscaba con el imperialismo colonialista? Incrementar la economía, mano de obra barata y materia prima, mejora de salarios de trabajadores coloniales, disminución de la economía de las colonias. Exactamente, fíjense, para que ustedes no duden, quiero que se imaginen saben, miren, perfecto ejemplo. ¿Se acuerdan la película de Tarzán? Me imagino que sí la han visto.
No sé si se han dado cuenta que llegan los ingleses, ¿no? Y esa película está ambientada en ese, ¿cómo se llama? En ese contexto de imperialismo del siglo XIX. ¿Se acuerdan que llegan y empiezan a saquear, empiezan a matar a los changos, se llevan las joyas, se llevan todo? Eso fue el imperialismo. Entonces el imperialismo tiene que ver con explotación, ajá, como con maldad, ¿no? Con maldad. Entonces, dice, incrementar la economía en las colonias, no, de hecho era saquearlas, ¿no? Aquí le ponemos, era saquearlas. Mejorar los salarios de los trabajadores, no, de hecho eran esclavos, ¿verdad? Disminuir la economía de las colonias, no, simplemente a saquearlas. Ese tema lo pueden recordar con Tarzán, van a ver que les va a ayudar un poquito, de todo el saqueo. Espero que se hayan visto la película, bueno, no sé si la hayan visto, básicamente. Luego dice, la búsqueda de materias primas y la expansión del mercado mundial impulsaron, ¿sí la viste, Jenny? Ajá, está padre, ¿no? ¿Qué fue lo que impulsaron? El imperialismo europeo, el movimiento obrero, la revolución industrial o la revolución agrícola. ¿Qué fue lo que impulsó la búsqueda de materias primas y esta parte? Exactamente, es la misma porque estamos en la misma unidad, ¿no? Nada más es para que vean que les puede tocar cualquier pregunta de estas, ¿no? Y no va a tener contexto. En su examen no va a decir unidad del imperialismo, ¿no? No va a tener contexto, ¿ah? Básicamente. ¿Te acuerdas de Clayton? ¿Se acuerdan de toda la barbaridad, no? Todo el saqueo que se hizo ahí en la de Tarzán, cuando se llevan los changos, cuando, o sea, todo lo que pasó, ¿no? Ese es el imperialismo, es siglo XIX esa historia, básicamente. Luego dice, etapa del capitalismo caracterizada por el surgimiento de nuevas potencias, su expansión a otros territorios y el advenimiento de una fase monopólica, ¿no? Una etapa del capitalismo, pues ya sabemos, ¿no? La misma respuesta. Fíjense cómo todas estas preguntas es la misma respuesta. Lo que pasa es que si les toca el tema de imperialismo, les podría tocar cualquiera de esas, no sé cuál. Y para que ustedes se acostumbren a resolverlas de manera diferente, ¿va? Básicamente. No te preocupes, Vane, no te preocupes. Nosotros, es que, ¿sabes qué? Se me hace que te asoleaste ayer y te hizo daño. Debías de descansar un ratito, porque me imagino que ayer fue muy intenso, fue un día muy, sí, yo pienso que fue por el calor y fue un día muy intenso. Tú descansa, tú relájate, haz de cuenta que te voy a contar una historia, tú te vas a, no te vayas a dormir, te voy a contar una historia, tú relájate, tú tranquila. Lo que sea que capten, ajá. Entonces, relájense un poquito. Es que fueron también fuiste a la marcha de Anita, es que también está haciendo muchísimo calor. Si te dio insolación, Dianita. Pero ahorita trata de tomar agüita, relájense y les voy a contar una historia para que se duerman, ¿va? No importa si no entran a la otra, para que se duerman y se relajen, ¿va? Y a la otra me ven grabada, va. Estas niñas. Fíjense. Deme un segundito nada más en lo que se calla mi perro, ¿va? Ok, ya se cayó el perrito, ya guardó silencio. Bueno, fíjense, quiero que esta parte la veamos un poquito para entender qué es el capitalismo monopólico. Ajá. ¿Se acuerdan que el imperialismo es cuando el sistema económico creció? Pero el imperialismo está muy enfocado a un sistema político de dominación, ¿no? Que coincide con un sistema económico que es el capitalismo. Pero el capitalismo ha ido creciendo a lo largo de los años, ¿no? De los siglos. Por ejemplo, fíjense, el mercantilismo, hablamos de un capitalismo muy jovencito, muy reciente, como que no está muy desarrollado, ¿verdad? Aquí lo que importaba era acumular metales. Se han visto las películas de piratas, donde iban y saqueaban otros barcos llenos de oro, de plata. Eso es el mercantilismo. La riqueza eran los metales preciosos. Esas películas, si las han visto, están ambientadas, las de piratas por lo general, que le robaban su oro los franceses a los ingleses a los españoles, y los saqueaban, porque eso era lo vital, lo prestigioso. Ahí todavía no hay como mucho comercio internacional, no hay mucha interacción entre las colonias, está la economía muy proteccionista, muy cerrada, ¿no? De ahí las provisiones comerciales y toda esa parte. El capitalismo industrial, fíjense con qué coincide. El capitalismo industrial
coincide con la primera, aquí me falló, no sé por qué le puse segunda, aquí hay que ponerle primera, con la primera revolución industrial, que es cuando surge el liberalismo económico, ¿verdad? Y se reduce la intervención del Estado y surge la clase obrera, se consolida la clase burguesa y vemos una digievolución del sistema, ¿no? Ahora lo que importa es producir. Esa es la riqueza. Productos, 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 esa es la riqueza. Y luego viene el capitalismo monopólico, que coincide con el imperialismo, coincide con la segunda revolución industrial, ¿verdad? Y aquí lo que estamos viendo es que van a surgir los monopolios. Eso es lo importante. Miren, les voy a dar un ejemplo surgen los monopolios, surgen los trusts. Ahorita les digo qué es un trust. Les voy a explicar qué es esto, ¿va? Miren, un monopolio es cuando una empresa o un grupo de empresas acaparan un producto. No sé si esto es bien común, no sé si hayan visto este tipo de prácticas. Por ejemplo, vamos a pensar en la telefonía. Antes, chicos, era bien difícil ponerle dinero a tu celular. Era carísimo y se consumía así, porque nada más era o Yusacel o Telcel o la Coca-Cola también es un monopolio, Chel, muy bien, casi no hay refrescos, o sea, de hecho esos son grupos muy grandes y son muy poquitas marcas. Entonces, digamos que son monopolios porque primero te van a dar un precio muy barato de un producto y luego, cuando tú lo compres, te van a subir el precio y va a ser el único que te dé ese servicio. Entonces, en Europa empezaron a surgir los monopolios, empezaron a acaparar los mercados, las rutas, la ruta de la seda, no sé, la ruta de los transportes, de todos los productos, empezaron a monopolizarlo. Ajá. Pero en tu examen te preguntan que dónde surgen los trusts, ¿no? Es lo que te van a preguntar. Por lo general te preguntan esto. Es una pregunta de prueba, de hecho. Los trusts surgieron en Estados Unidos y en Alemania. ¿Pero qué es un trust? Un trust es una asociación de empresas que se dedican a lo mismo. Imagínate, por ejemplo, que un conjunto de empresas refresqueras se unen, establecen acuerdos, fijan precios, entre ellos no compiten, pero lo hacen para tirar la competencia de los demás. Entonces, un trust es como un conjunto de monopolios, se puede decir, ¿no? Porque la idea es formar el monopolio, ese es el objetivo, que nada más tú vendes y tú puedes vender caro. Y se han dado cuenta que en la vida diaria hay muchos monopolios, pero imagínense que se asocian varias empresas y entonces empezamos, miren, vamos a hacer un ejemplo con nosotras. Imagínense que nosotras queremos vender cosméticos. Ajá. Vamos a armar un trust, ¿va? ¿Les parece? Entonces, Jenny va a vender rímel, Anita va a vender Vilés, Pau va a vender enchinadores, ¿no? ¿no? sé cómo se llaman, para las pestañas, o cucharas para enchinar, ¿no? Entonces, nos vamos a unir, vamos a hacer nuestro trust, ¿verdad? Pero vamos a dar bien barato y vamos a sacar la competencia al negocio que tiene Bren y Vane, lo vamos a sacar, porque Bren y Vane lo dan más caro, pero como nos unimos, podemos bajar el precio, nos ponemos de acuerdo, hacemos nuestro trust y entonces monopolizamos, hacemos un monopolio del mercado de cosméticos y sacamos a la competencia y ahora todos nos van a comprar. Eso es un trust. Y en tu examen te preguntan, más que nada, ¿quién los inicia? ¿Quién empezó a hacer estas prácticas? ¿Dónde surgieron? En Estados Unidos y en Alemania. Ajá. Eso es lo importante. Nada más que tengo que explicarles qué es, ¿no? Pues así es necesario que les explique qué es esto. Llévele, güerita. Siento cuando te dicen güerita en el mercado, entonces, ¿no? Sí, es cierto. Mientras no te digan seño, ahorita que te digan güerita, ya cuando te digan seño, pues ya se siente feo, pero pues ni modo, ¿no? O doñita, ¿no? Pues ya, ni modo, así luego pasa. Ahora fíjense. Bueno, tú sí eres güera. Ah, mira, tú sí te llévele güerita. Y tú, bueno, está bien. Exactamente. Entonces ya sabemos que el contexto del imperialismo, que es la segunda revolución industrial, la expansión del capitalismo en contexto, ya sabemos que es un trust, ya sabemos en dónde surgió. Ahora fíjense, no sé si ustedes sabían, pero el continente africano, aunque no lo crean, se repartió civilizadamente, ¿no? Se puede decir.
Digamos que estas naciones se organizaron en lo que se conoce como la Conferencia de Berlín, literal, en una sala, se sientan. A ver, chicos, pues vamos a repartirnos África, ¿no? A ver qué onda. Está Francia, está aquí Gran Bretaña. ¿Cómo nos vamos a repartir el continente, no? Imagínense, o sea, se sentaron en una mesa a discutir cómo se iban a repartir África, ¿no? Eso es lo que hicieron. Y fíjense, en esta conferencia lo importante para su examen es que sepan que la conferencia, apunten el nombre, es importante, la conferencia de Berlín porque se llevó en Alemania, póngala ahí, ¿no? Conferencia de Berlín porque fue importante, porque aquí se acordó la repartición de África. Eso es lo más importante, ¿va? Para su examen. Y fíjense, nada más les voy a contar cómo se lo repartieron. Va, es una forma bien, no es para su examen, pero es bien absurda. Se la repartieron con el principio de ocupación efectiva. ¿Qué es eso? El primero que llegue. Se los juro. Así fue. A ver, ¿cómo nos vamos a repartir África? Ay, pues bien fácil. El primero que llegue y lo ocupe efectivamente, o sea, que ponga que crea una aldea, un puente, un camino, lo que sea, que se note que está viviendo ahí, que está ocupando ahí, se lo queda. Imagínense, chicos, ¿cómo no esto iba a generar una guerra? O sea, Francia se acaparó gran parte de esto, Inglaterra gran parte de esto. En algún punto sus intereses iban a coincidir porque ellos iban avanzando, 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 más otras colonias por acá, otras colonias por acá. Entonces, en un punto iban a chocar, ¿no? Iban a chocar los intereses y eso iba a generar rivalidad y iba a generar parte de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una causa de la Primera Guerra Mundial es el imperialismo, es la competencia entre estas naciones por África. Imagínense. Vamos a responder las preguntas de esto, ¿va? Dice, ¿en qué país se dan los trusts? En Estados Unidos, Alemania y Japón, en Alemania, Italia y Francia, en Estados Unidos, Canadá e Irak, en Japón, Corea del Sur y Francia, ¿no? Hasta pueden descartar, ¿no? Está fácil la pregunta. Estados Unidos, ajá, muy bien, la respuesta es, ajá, muy bien, Chispita, muy bien, Jenny, excelente. Ya me llegó la respuesta de Dianita y de Van en la mente, ya, ya la tengo, ok. Estados Unidos, Alemania y Japón. Excelente. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien, Itzel, muy, muy bien. Dice, ¿qué propició el capitalismo monopólico? La independencia del Congo, la colonización de Asia y de África, el Tratado de Libre Comercio, yo sabía, yo ya leí tu mente, o la colonización de Argelia y el endeudamiento externo de Asia. ¿Qué fue lo que propició que el sistema capitalista pasara de ser industrial a monopólico y que se empezaran a hacer monopolios? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué lo propició? ¿Qué lo causó? Exactamente. Pues fue la colonización, ¿verdad? De Asia, África y las necesidades de expansión. O sea, pasamos de fábricas en la primera revolución industrial, creando fábricas, productos, pasamos a monopolizar el mercado, a comercializar a gran escala y a hacer monopolios, ¿no? Esa fue como la evolución, como el cambio que tuvo el sistema. Por eso les explico esos temas para que puedan resolver ese tipo de preguntas. A ver, estas se las mencioné en la clase pasada, creo que sí. A ver si sí es cierto. A ver si, porque no estoy, no, sí se los recomendé, se los mencioné. A ver si se acuerdan. ¿Cuál fue la dinastía japonesa que impuso reformas modernizadoras? ¿Se acuerdan que les comenté que Japón se moderniza? A ver si el nombrecillo por ahí les suena. ¿Cómo se llamó esa reforma que modernizó a Japón? También les pueden preguntar eso, o sea, los juro, puede venir así. A veces los exámenes vienen bien feos. Sería la reforma Meiji, ¿va? Acuérdense de la tía Mei de Spider-Man, ¿va? Para que se les olvide. La tía Mei, para que no se les olvide, fue una serie o sea, los japoneses prácticamente se occidentalizaron económicamente, socialmente, cambiaron mucho los aspectos, ¿no? Eso se los mencioné cuando vimos lo de, ajá, descanse. Ah, sí, es cierto que la tía se murió, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí, cierto. Bueno, la tía May, para que no se les olvide, ¿va? Eso sí, apúntanla por ahí, porque luego es pregunta UNAM de repente, de las difíciles, ¿no? Luego dice, a finales del siglo XIX, países como estaban caracterizados por un creciente desarrollo tecnológico y la integración de trusts que comenzaba a generar mercados monopólicos de bienes. ¿Se acuerdan? Bien, lo que me está preguntando aquí es, ¿cuáles son las potencias del siglo XIX? Estas potencias tienen tecnología, están llevando sus prácticas comerciales, están generando mercados monopólicos. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Ajá, exactamente, las que tienen Japón, Estados Unidos, Japón y Alemania.
que es donde surgieron los trusts, ¿no? Exactamente. Y son o sea, fíjense cómo todo coincide, el contexto, ¿no? Imperialismo, el sistema capitalista creció, se crearon los monopolios, las prácticas monopólicas, surgieron en las nuevas potencias. ¿Se acuerdan que en la primera teníamos a Gran Bretaña? En la segunda revolución industrial tenemos a Estados Unidos, tenemos a Japón y tenemos a Alemania, nuestros nuevos actores, ¿verdad? Luego dice, la expansión colonialista europea del siglo XIX, así como el reparto de África, que resultó del mismo, fue justificado mediante o sea, una bola de señores que se juntaron y empezaron a hacer sus tonterías, ¿no? Es lo que me quiere decir. En donde lo discutieron, ¿verdad? Miren, todas las demás conferencias todavía no las vemos, no se preocupen, pero ya pueden identificar la primera, porque la de Yalta y San Francisco están en el contexto de Segunda Guerra Mundial, todavía no las vemos, pero ya pueden identificar la primera, ¿verdad? Vamos a ir identificando conferencias. Luego dice, entre las características de quién sabe qué, sobresale el control de productos estratégicos como el petróleo, caucho, acero y otros metales, así como la búsqueda de mercados. Esa yo sé que la tienen ya regalada, yo no creo que les cueste mucho problema, ¿verdad? Mucho trabajo. Exactamente, están todas las características, ¿no? Control, productos, petróleo, búsqueda de mercados, manufactura, las potencias industrializadas, imperialismo colonialista, ¿verdad? Eso no está tan difícil el tema. Lo único que, el que se me hace complicado son lo de Japón, Alemania, como que ubicarlas, ¿no? Recordarlas como potencias, nada más. Pero en general creo que no está tan complicado el tema. Y acuérdense que en su examen pues va a venir una pregunta de esto, nada más. No van a venir todas estas, pero lo que yo hago es exponerlos a la mayor cantidad de preguntas para que en su examen sea más sencillo, ¿no? O sea, que ojalá le atine y que a todos les toque una pregunta que vimos aquí, ¿no? Es como el objetivo. Y aparte van practicando el tema. Fíjense, aquí les hice un resumen del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, el sistema económico, ¿cuál es? Monopólico, ¿no? Es capitalismo monopólico, porque ya están los monopolios, es lo que caracteriza al sistema. Las prácticas monopólicas fueron llevadas por los trusts que surgen en Alemania, Estados Unidos y Japón. Coincide con la segunda revolución industrial. ¿Se acuerdan de que se inventó el teléfono, el telégrafo, verdad? También vamos a tener talleres, de veras les iba a mencionar. Voy a empezar un taller, o sea, un taller de sociales y uno de ciencias, ¿no? De exactas. Y en los de historia, la ventaja que tenemos es que lo hago por siglo. Entonces puedo repasar con ustedes por siglo los talleres, ¿no? Y básicamente de veras para que esto también lo podamos repasar y no se les olvide. Y luego tenemos pues el imperialismo, que es la expansión capitalista. O sea, fíjense, ese es el sistema económico, esto en cuestión de tecnología y esto en cuestión de política, ¿no? Dominación sobre África, las potencias dominantes por las materias primas, misión civilizadora, conferencia de Berlín, hay competencia, hay rivalidad, hay expansión y territorial y económico, ¿no? Ese es como su resumen de todo lo que hemos visto, lo que tienen que ubicar para preguntas, ¿verdad? Luego, fíjense, chicos, este es un tema un poquito complicado, porque Examen UNAM sí te pregunta cuáles son colonias de cada imperio, pero yo les hice un resumen de las que aparecen, porque imagínense cuántos países son, o sea, seamos honestos, ni modo que nos pongamos a estudiar todas las colonias que le pertenecieron a cada una de estas naciones, ¿no? O sea, no tiene caso. Entonces, ahorita de aquí no van a apuntar nada, más que de este mapa no, este nada más es un mapa ilustrativo, para que vean cómo se repartió, ¿no? Prácticamente, fíjense, las que más territorio tienen, ¿quiénes son? Es Inglaterra, ajá, y Francia. Fíjense, Francia, cómo viene presionando por esta parte, ¿ya vieron? Inglaterra viene presionando, ambas querían conectar sus territorios y de ahí va a venir un conflicto, de ahí va a venir una pelea, ajá, eso es importante que lo sepan. Ahora fíjense, vamos aquí, yo les hice un cuadrito, vamos así como a relacionar, les hice como una especie de, bueno, me falta el cuadrito, pero de las posesiones más importantes. Por lo general, a Gran Bretaña, vamos a empezar con Gran Bretaña, con el imperio, que se llama, en sí es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, ¿no? Así se llama oficialmente el imperio inglés, ¿no? Entonces, bueno, ahora es Reino Unido. Vamos a empezar con, siempre te preguntan te ponen como Gran Bretaña o Inglaterra, te lo ponen, sí tiene diferencia, pero te lo ponen indistintamente. Vamos a tratar de retener cuáles son las colonias que va a tener Gran Bretaña, ¿no? Una de ellas es Egipto, ajá,
Entonces, a ver, cuando yo diga Egipto, quiero que piensen en algo que les recuerde a Egipto. Los faraones, las pirámides, lo que ustedes quieran. Así, ¿va? Vamos a hacerlo muy visual, muy imaginativamente. Otro es Sudáfrica. Ajá. Los gatos, estos gatos hermosos. Bueno, no están hermosos, pero son interesantes, ¿no? No, hermosos no están. Ándale, esos gatitos, ¿no? Que les ponen música y que recuerdan su pasado y que no sé qué, ¿no? Bien chistoso. Ándale, así para que te acuerdes que Gran Bretaña fue Egipto, ¿va? Fíjense, ¿por qué Egipto? Fíjense, eso es muy interesante. ¿Por qué conquistó Egipto Gran Bretaña? Lo que pasa es que Gran Bretaña está por acá, ¿no? Gran Bretaña lo que quería era una ruta segura para llegar a la India. La que más le importaba era la India, ni siquiera era ni siquiera era Egipto. Pero si tenías Egipto y Sudán, ¿qué pasaba? Podías pasar libremente por aquí, porque su enemigo era Napoleón, y Napoleón siempre le hacía bloqueos. Una vez intentó secuestrar, bueno, robar sus posesiones de Egipto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siempre tenía que estar pensando Gran Bretaña en bloqueos. En ese punto, ya su enemigo, pues ya Napoleón ya no estaba, ¿no? Napoleón ya había muerto. Pero, en general, siempre tenía que estarse protegiendo para que no le cerraran el paso, ¿no? ¿Qué tal que Francia le cerraba el paso? Ya no estaba Napoleón, pero le podía cerrar el paso. Entonces, tenía que protegerse, ¿no? Básicamente. Y la más importante de Gran Bretaña es la India. Casi siempre te preguntan de la India. Vamos a hablar de África y de Asia, lo voy a mezclar. Pero a ustedes pónganle ahí en Gran Bretaña, Egipto, y pónganle, ¿qué otro les dije? Y Sudáfrica, ¿no? ¿Se acuerdan que Sudáfrica fue el Mundial de Fútbol? Sudáfrica es productora de oro y de diamante, una vez para que repasemos. Y la más importante, la joya británica, era la India, porque de ahí conseguía un montón de recursos. Entonces, la más importante, más importante, es, con que ustedes puedan recordar esta, les juro que va a haber mucha diferencia con que puedan recordar esta. Y otra es Hong Kong. Fíjense, esa les voy a contar una historia muy interesante. No sé si ustedes sabían, pero Hong Kong no pertenece en sí a China. Es una provincia separatista. Lo que pasa es que casi un siglo atrás, Gran Bretaña le quería vender a Hong Kong, quería que se abriera el comercio con Gran Bretaña. Hong Kong no quiso, se cerró, dijo que no. Y entonces los ingleses dijeron, ah, sí. Pues entonces les empezaron a vender opio, que es una droga, a los chinos. Hubo un problema tan fuerte, chicos, que los chinos se volvieron mega adictos al opio. Tú veías así en la calle personas drogadas, niños, o sea, fue un problema de salud enorme en esos territorios, antes de que fuera como tal China, porque no estaba unificada. Y entonces eso generó una guerra entre Hong Kong y entre Inglaterra. ¿Y quién la ganó? La ganaron los ingleses. Y los ingleses se quedaron con Hong Kong casi por 100 años. Hasta 1997 Hong Kong fue independiente. Era un acuerdo a perpetuidad para siempre. Y hasta el 97 Hong Kong fue una provincia autónoma, podemos decir, pero busca su independencia, porque Hong Kong es muy occidental, o sea, manejan dólares, hay internet, son muy capitalistas. Y sabemos que China socialmente sigue siendo todavía muy socialista, ¿no? Entonces, Hong Kong no quiere pertenecer a China. Y es la polémica que tiene. Entonces, para Inglaterra, recuerden, o Gran Bretaña, la India y Hong Kong, ¿va? Eso es lo más importante de la India. Ajá. Y Egipto, que es el más importante. Pero ¿qué creen? También te preguntan sí, Vane, pero en mal plan, ¿eh? O sea, busquen la guerra de opio, les va a gustar el tema, o sea, en mal plan, así en la calle, bien, pero bien mal todos, así bien hippies, pero cañón, ¿eh? Pero ¿qué creen? Otros territorios, no, la guerra del opio no te preguntan, no te preocupes, nada más te preguntan que Hong Kong sí fue provincial, nada más, pero la guerra del opio no, tampoco el tratado no viene, ¿va? No se preocupen por tanto detalle. Luego, fíjense, además de esos territorios, Gran Bretaña también se fue a Australia y a Nueva Zelanda. Pero fíjense, les voy a platicar algo bien interesante de Australia. En Australia lo que hacía era implementar cárceles para poblar, porque Australia es un territorio bien hostil, bien difícil. Toda la fecha hay zonas bien hostiles y bien difíciles. Entonces su jugada fue hacer cárceles, llevar reos, gente pues malhechora, para que poblara Australia. Digo,
No significa que los australianos actuales sean descendientes de esto, no. Fue un proyecto que después fracasó, ¿no? Pero fue un intento. Ajá. Entonces, si te portabas mal, dentro del reino británico, te mandaban a Australia o a Nueva Zelanda a unas cárceles, ¿no? Entonces, imagínense, está fuerte esa historia, ¿no? Para que no se les olvide, Australia, acuérdense de los canguros, de los osos koala, ¿no? Por ejemplo. Para que no se les olvide. Ajá. Ahorita les voy a preguntar todas. Luego, tenemos Alemania. Alemania te preguntan, sí, hay unas arañas gigantotas. Exactamente. La vida salvaje es bien cañona ahí, ¿no? Bien interesante. Exactamente. Oigan, estoy grabando. Déjenme ver. Ah, sí, sí estoy grabando. Y pregunta, ¿estoy grabando? Ok. Ahí vamos, chicos, no se me desmayen, no se me desmayen. Ya casi acabamos este tema. Es que sí son de los pesados estos. Hay unos temas muy pesados de repente. Pero pues luego, es que saben que el examen va a venir muy pesado, entonces los tengo que preparar súper bien. Y luego, fíjense, Alemania se quedó con lo que se conoce hoy como Tanzania, pero se llamaba Tanganica. Puede venir así en su examen como Tanganica. Y Alemania lo que estaba muy interesado era en el marfil, ¿no? De elefantes. Hubo una cosa muy fea ahí en Tanzania con ándale, para que no se les olvide, la Alemania Tanganica, ¿no? Ya. Ya cada quien a su imaginación. Ajá, muy bien. Y luego, fíjense, Bélgica fundó lo que se conoce como el Congo belga. También les preguntan mucho sobre quién tenía el Congo. Bien fácil. El nombre te dice, ¿quién tenía el Congo belga? Pues Bélgica. Súper regalado, ¿no? Fue muy feo porque fíjense que aquí ponían a trabajar a las personas, ¿no? Pero como esclavos prácticamente. Y si a alguien se le ocurría robarse una pepita de oro o de algún material o de diamante, les cortaban las manos, por ejemplo. Y también los obligaban, no te preocupes, si quieres, dímelo en privado. Y los obligaban a trabajar, ajá. Y si no querían trabajar, secuestraban a sus familias, abusaban de sus seres queridos y les ponían cuotas que tenían que cumplir. Y si no, a muchos hay fotografías, chicos, y esto sí es real, busquen fotografías del Congo belga de las torturas con los niños así, sin manos, así. Y hay fotos y atrás está pues, el imperialista, se puede decir, ¿no? El conquistador, atrás de ellos. Fotos muy feas. Lo que ha pasado en el Congo belga fue un genocidio, fue horrible. La historia de África es muy triste. Me gusta luego contarles, pero es muy larga, ¿no? Y son muchos problemas, pero es interesante. Y luego, fíjense, Francia, principalmente Argelia, ¿no? Principalmente Argelia y Túnez. Italia se va a quedar con Libia. Ajá. Italia, fíjense, Italia y Libia como que hasta tienen las mismas letras, ¿no? IA. ¿Ya vieron? Italia, Libia, para que no se les olvide. Y Francia, vamos a ponerle ta, Franciata, para que no se nos olvide, ¿no? Túnez y Argelia. Italia, Libia. Ahorita les voy a preguntar, ¿eh? No, no se preocupen. Y la Indochina francesa, que es Vietnam, Laos y Camboya, pues eran de Francia. Ajá. Antes, Vietnam, Laos y Camboya se llamaban Indochina, así se llamaban. Era la Indochina francesa, básicamente. Ajá. Ah, espérenme. Ajá. Bueno, aquí me quedo para que la apunten, ¿va? Francia, tenemos Argelia, que es importante. Francia, Argelia, pónganle ahí. Italia, Libia, que es muy parecida, ¿ya vieron? A ver, me voy a esperar tantito, ¿ah? Para que le vayan ahí apuntando. Ustedes me dicen. Alemania, Tanzania, Tanganica, Bélgica, Congo belga, Francia, Túnez y Argelia, Italia, Libia, ¿va? Eso es lo más importante de este tema. Ok, perdón, si me adelanto mucho, avísenme. La Indochina francesa, que les decía, y vamos ahora con el último, que es Estados Unidos y Japón. Fíjense, Japón es muy interesante porque Japón va a querer dominar todo el Pacífico y se va a pelear con Estados Unidos. Entonces, estas dos naciones, ¿se acuerdan del expansionismo militar? Aquí lo estamos viendo, cómo estas potencias se quieren expandir. Por ejemplo, Japón se quedó con Taiwán. Por eso Taiwán tiene todavía problemas con Japón, porque alguna vez fue parte de Japón, pero se llamaba Formosa, no se llamaba Taiwán, se llamaba Formosa. Eso es interesante. Con trabajo me acuerdo que... pero acuérdense que nada más les van a preguntar en su examen, o sea, nada más es que diferencien qué país, ¿no?
Es que así les preguntan, chicos. No, yo les enseñaba menos, pero pues ahora sí que son pues es la información que tenemos que manejar, ¿va? Entonces, Taiwán es Formosa y Estados Unidos se quedó con Filipinas. Ajá, Estados Unidos se quedó con Filipinas. A ver, vamos a ver qué tanto lo recuerdan. Espérense. Miren, vamos a hacer las preguntas. Van a ver que la pregunta es más fácil. Vamos a intentarlo, ¿va? No se me estresen, vamos a intentarlo. Por ejemplo, dice, conquistó la India a las colonias de Canadá, también Asia y África. ¿Quién conquistó India? Esa sí se la tienen que aprender, seguro sí se la saben. Alemania, el parlamentarismo, el imperio inglés o Garibaldi. ¿Quién conquistó la India? También parte de Canadá. Ahora yo me espero a que ustedes respondan, ¿va? Exactamente, el imperialismo inglés. ¿Ya vieron? Esa está muy sencilla. Entonces, esa sí tienen que aprenderse de memoria. Esa sí, forzosamente, ¿va? Forzosamente. Luego dice, una característica del imperialismo colonialista durante el siglo XIX a inicios del siglo XX fue la expansión de países altamente industrializados, ¿no? ¿Qué países colonizó sitios como, fíjense, Hong Kong, India, Sudáfrica, Egipto, Belice, Jamaica y parte del Canadá? Vean, no les enseño todas, porque fíjense en esta pregunta, tendría que enseñarles todas. Entonces, a mí se me hace más fácil las que se repiten. Por ejemplo, Hong Kong, la India, luego se les repite Canadá, ¿no? Básicamente. Y de todas maneras, vamos a hacer un resumen, no se preocupen, no se va a quedar esto. Ajá. Nada más que sí, vean cómo vienen las preguntas. Entonces, no puedo como omitir datos porque si no, luego se les complica. Exactamente, es Gran Bretaña. Ajá. Vamos a hacer un resumen de esto. Ahorita lo hacemos, ¿les parece? Ahorita vamos a hacer nuestro resumen para que no se me vayan a estresar. Luego dice, país que era llamado la joya de la corona de Inglaterra por su aportación de mano de obra y materia prima. Casi siempre te preguntan de la India. Casi siempre, ¿va? Ay, perdón, les di la respuesta. Oh, ajá, India. Porque fíjense, ¿cómo viene esta? La segunda mitad del siglo XIX se vio caracterizado por el imperialismo. Como ejemplo de ello, Inglaterra dominó A y Bélgica A. Esa está muy fácil. ¿Se acuerdan? Bélgica, ¿qué tenía la Inglaterra y qué tenía Bélgica? ¿Ya vieron? Esa está muy, muy fácil. ¿Qué dominó Inglaterra y qué dominó Bélgica? Exactamente. Y dominó la India y el Congo, ¿verdad? Está fácil ¿verdad? Esta tienen que también aprenderse, la del Congo. Ajá. Ahorita les voy a hacer, miren, ¿tienen su nota? Ustedes no importa lo que notaron, ahorita vamos a hacer nuestro resumen, ¿va? Les voy a dar como la clave de lo que nada más se tienen que aprender. Luego dice, colonia francesa, fíjense, me dice que es una colonia francesa y está en África. ¿Cuál sería una colonia francesa en África? Fíjense, ustedes me responden y yo me espero, ¿va? ¿Por qué les dije que se aprendieran las de Inglaterra? Van a ver por qué. Es mejor que se aprendan las de Inglaterra. Esas nos pueden ayudar a descartar las demás. Ajá, muy bien. Francia conquistó Argelia, porque fíjense, primero me dice colonia francesa en África. La Indochina está en Asia. Egipto, ¿de quién era? A ver si se acuerdan. ¿A Egipto quién le corresponde? ¿Qué imperio tiene? ¿Con qué imperio se quedó? Con Egipto y con Sudáfrica. Exactamente, muy bien. Gran Bretaña. Por eso les digo que si se saben las de Gran Bretaña, o sea, que se aprendan Egipto, Sudáfrica, la India, Hong Kong, esas de Inglaterra, 4, ¿no? Del Congo belga, pues es Bélgica. Fácil, ¿verdad? De Francia, apréndanse Argelia, nada más. Luego dice, potencias imperialistas que se repartieron la mayor parte de Asia y África. ¿Quiénes fueron las dos potencias que se quedaron con más territorio, que se están peleando, que están presionando por los dos extremos? ¿Cuáles son esas dos potencias? Alemania e Italia, Inglaterra y Francia, Estados Unidos de América y España o Japón y Corea. Exactamente. Muy bien, ahí les va la respuesta. La respuesta es, muy bien Jenny, muy bien Fabi, Jessy, Jazz, muy bien. Inglaterra y Francia. Muy bien, muy bien. Luego dice, ¿qué países del siglo XIX fueron potencias coloniales? Es la misma pregunta. En el siglo XIX, ¿quiénes fueron potencias que se quedaron con la mayor parte del territorio? Exactamente, Inglaterra y Francia, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Ahí la llevamos. Ya vamos a acabar, ya no sean no entren en crisis. Ya vamos a acabar. Luego dice, fíjense, esta pregunta es muy larga, pero nos habla de Inglaterra. Estableció, igual que otras naciones, su imperio colonial, desalojando a las viejas potencias. Entre sus posesiones estaban Canadá, India, Australia, África del Sur y Egipto.
Este imperio estableció una nueva estructura político-administrativa que reflejaba la vida de Inglaterra, creó protectorados, compañías y virreinatos. ¿A qué contexto histórico hace referencia a esto? Eso es lo que me está diciendo. Sí, es muchísimo texto, ¿va? A la descolonización, a que Inglaterra llevó su cultura por todo el mundo, a la revolución industrial o al imperialismo inglés, ¿verdad? Véanlo como un campo semántico. Me dice imperio, colonia, India, Australia, África. Pues esto es el contexto, ¿verdad? Que me está dando. Es el imperialismo inglés, exactamente. Luego dice la 9. La segunda mitad del siglo XIX se vio caracterizado por el imperialismo. Como ejemplo de ello, Japón dominó a y Estados Unidos a. Japón con qué se quedó y Estados Unidos con qué se quedó. Importante del Pacífico, ¿verdad? ¿Ya vieron? Ya lo identifican. Acuérdense que su examen, chicos, no es tanto que me aprenda, como siempre les digo, todas las colonias no me las voy a aprender. Lo que tengo que hacer es diferenciar de quién es cada una de ellas, nada más. Porque en su examen te la van a dar, te lo van a proporcionar, ¿va? Entonces sería Filipinas y Taiwán, ¿verdad? Y luego fíjense, este es muy parecido. Relaciona a los países que se independizaron a mediados del siglo XX con sus potencias colonizadoras. O sea, ¿de quién era la India? A ver, ustedes díganme. Fíjense, con que me sepa la India, ya la armé. ¿Ya vieron? La India ya saben de quién es, de Gran Bretaña, ¿no? Y aquí está la respuesta, fíjense. Gran Bretaña, la India B, ¿no? Túnez, pues Francia. Y Congo, Bélgica. ¿Ya vieron? Ahorita vamos a hacer nuestro resumen. Luego dice, colonia francesa en África conquistada a principios del siglo XIX. ¿De quién es la colonia? ¿Cuál de estas es una colonia francesa? Etiopía, Egipto, Camerún o Argelia. ¿Cuál es una colonia francesa? De la única que les dije, nada más. Exactamente, Argelia, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a hacer nuestro resumen, ¿les parece rápido? Para que tengan sus notas y nada más se aprendan esas. No son tantas las que tienen que aprenderse, no son como miles. Miren, vamos a hacer esto, los apunto rápido. A ver, ustedes me van a ayudar a hacer este textito. Vamos a ponerle a Gran Bretaña. A ver, chicos, ¿cuáles son de Gran Bretaña las que recuerdan? La importante, primero. Ustedes vayanme diciendo cuáles son, ¿va? ¿Cuáles son de Gran Bretaña? Egipto, muy bien. Aquí le voy a apuntar para que hagan su apuntito, ¿va? Egipto, Sudáfrica, tenemos también Canadá, por ahí lo mencionan mucho Canadá, Hong Kong y las importantes. Con que tengas esas ya la armaste, ¿va? Luego, de Gran Bretaña tenemos a Francia. ¿Qué recuerdan de Francia? La más importante. Ajá, muy bien. Excelente. Muy bien. Argelia y Túnez. Vamos a resumirlo con Argelia, ¿les parece? Casi siempre. Ah, no es cierto, porque había pregunta con Túnez, ¿verdad? No, tiene que ser Túnez a fuerza. Sí, porque venía en pregunta. Túnez. Ok. Ahora, Bélgica. ¿Bélgica con qué se quedó? Nada más les di un dato, nada más. A ver si se acuerdan. Bélgica, ¿con qué se quedó Bélgica? Exactamente, con el Congo belga, ¿verdad? Y luego tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos, ¿con qué se quedó Estados Unidos? A ver si se acuerdan. Yo sé que sí se acuerdan. Con Filipinas. Ajá, muy bien. ¿Y Japón? ¿Japón con qué se quedó? Ya no se llama así, ¿verdad? Pero se llamaba, ajá, se llamaba Formosa, hoy Taiwán, ¿verdad? Vean, nada más son estas con las que se aprendan, chicos, no son como tantas, se ven muchas porque pues las estuve haciendo así, pero apréndanse estas, sáquenle captura de pantalla esta, ¿sí? A este cuadrito sáquenle captura de pantalla, que es el único. Y miren, no se me hagan bolas, se las pueden aprender de aquí a mayo, o sea, no se aprendan todo en un día. Pueden ponerlas en su escritorio, decir, por ejemplo, a ver, hoy, y la veo, ya me acordé, Gran Bretaña, Hong Kong, así, o sea, dosifíquenlo, poco a poquito, o sea, porque no se la van a poder aprender en un solo día, ¿no? Entonces, dosifíquenlo. Cada que, es más, ya no lo estudien, nada más vean su cuadro, todos los días, así, hasta que se lo aprendan. Así deben hacerlo así con sus cuadritos para que se puedan aprender todos sus temas, dosificarlos. Eso es importante. No se quieran aprender todo en un día porque no se puede, ¿va? Entonces, pues aquí ya acabamos el tema de imperialismo. Es importante saber que el imperialismo es el expansionismo del capitalismo,
que se dio por la competencia, por materia prima, por mano de obra, está en su fase monopólica, los países potencia que son Estados Unidos, Alemania y Japón como nuevos países protagónicos, pero las potencias colonialistas que resaltaron más, pues es Francia y Gran Bretaña porque se quedaron con mucho territorio, ¿verdad? Entonces, les voy a estar yo preguntando, ¿va? O recordando, cuando se haga muy complicado, les voy a estar como que recordando, ¿no? Estos datitos, básicamente, porque sí, chicos, o sea, tienen que aprenderse esto, y la verdad les voy a decir una cosa, hay veces que no preguntan nada de imperialismo, o sea, se los juro, hay veces que van a sentir así como que, pero como los temas son aleatorios, no sabemos qué temas les van a preguntar, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, a mí en noviembre no me preguntaron más que la definición de imperialismo, nada más, fue lo único. No me preguntaron nada de esto. Pero hace como 2, 3 exámenes me pusieron un cuadro para relacionar las colonias. Entonces, ustedes tienen que ir prevenidos para cualquier cosa, si no, no la van a armar. Imagínense, esos son huequitos que vamos a ir teniendo materia por materia, materia por materia. Y eso va a sumarles 5, 10, 15, ¿no? Aciertos. Por eso es importante, ¿va?